Buenos días. Estamos en Curitiba. Vinimos directos desde Foz a Curitiba porque nuestra idea es tirar como para el norte, porque es invierno, entonces queremos llegar a la playita y al sol. Sí, como ven tenemos sudadera, buzo, sí, hace frío, Lo de que Brasil es 100% verano no es así. No todo. Así que queremos rajar para arriba. Hicimos prácticamente una línea recta desde Foz hasta la costa. No estamos en la costa todavía, llegamos a Curitiba, pero vamos a continuar al norte. Sí, vamos a aprovechar para ver Curitiba, que nos ha dicho mucha gente que es muy linda. Sí. Y vamos a pasear un poquito a ver qué nos encontramos. Tiene buena pinta, es enorme, por cierto, Es enorme. Y así lo vamos a usar de aclimatación a Brasil, a los reais, todas estas cosas de entrar en un nuevo país. Curitiba es una ciudad brasileña, capital del estado de Paraná, que ronda los 2 millones de habitantes en su núcleo central. Aunque tenga más de 3 siglos de fundación, el crecimiento demográfico de Curitiba se dio, fundamentalmente, en los últimos 100 años, debido a grandes flujos migratorios procedentes del propio Brasil y también de otros países. Una curiosidad es que la altitud media de la ciudad es de 930 metros por encima del nivel del mar, lo que da características como un invierno más frío que el de las demás capitales de Brasil. Creo que el mercado este está hoy porque es domingo. Algo leí que eran los domingos por la mañana. Ya, de hecho, ya están recogiendo algunos. Muy mañana ya no es. No, ya es más tarde. Van a perder costumbres. Litros de cerveza por 40 reales, que son 8 euros. ¿Está bien? De Curitiba, que es donde nació la ciudad en realidad, que antes era un pequeño pueblo que se llamaba, a ver si me acuerdo, Vila da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.
Estamos en el Palacio Garibaldi, que a final del siglo XIX, con un movimiento migratorio muy importante por parte de los italianos, se construyó como sede para refugiar y bueno, integrar en la sociedad a estos italianos que venían aquí a este continente. Y con el paso de los años, después con la Segunda Guerra Mundial, se lo expropiaron, formó parte del Estado y bueno, en 1965 me parece que se lo devolvieron a la colonia italiana. Además de tener este nombre el palacio, después la plaza en sí tomó el nombre de, si no me equivoco, Plaza Garibaldi. Las ruinas de São Francisco, ubicadas en la plaza João Cândido, son los restos de una construcción inacabada, iniciada por los portugueses, que se iba a convertir en la iglesia São Francisco de Paula. En el espacio se ubica un anfiteatro al aire libre y bajo sus gradas se construyeron las llamadas Arcadas de las Ruinas de San Francisco. Vamos a intentar entrar en el museo, que creo que es gratis. Gratis bien, ¿no? Museo Paranense. Museo Paranaense. El Museo Paranaense, dedicado a las artes plásticas y a la historia, está ubicado en el Palacio São Francisco. Es de entrada gratuita y cuenta con salas de exposiciones históricas con piezas de colección, y además con salas para exposiciones temporales organizadas en torno a temas con un contexto histórico y social. Hay fiesta, Ange. Vamos. Una birrita. Para que
Están de joda. Joga as mãozinhas pro alto. Dancei, eu que me balancei. Vibrei, para que tu me fez dançar. Joga as mãozinhas, eu quero ver o que me dá. Miren, les voy a mostrar, es bastante curioso. Esta lata de Pringles que les voy a mostrar es la parada de autobús y abre las puertas cada vez que viene el autobús. Bastante moderno, pero parece una lata de Pringles para mí. Súper curioso, yo nunca había visto esto. No. Porque además hay un señor o un trabajador en cada una para cobrarte Sí. la entrada. Sí, sí. O sea, aparte de los conductores, tienen a una persona en cada parada. Súper curioso. Sí, que en este caso a nosotros nos viene bien porque no tenemos la tarjeta con la que ellos pagan, así que nosotros tenemos que comprarle al señor. Sí. Se puede pagar con dinero y con tarjeta de crédito, débito, Sí. así que eso está bueno. El trabajador me parece un poco... Sí, lo que estoy pensando es que a lo mejor son solo algunas líneas, que no son todas las líneas así, ¿no? que tiene una persona. Porque ahí enfrente hay paradas y no tienen este sistema. Sí, es verdad que... Y este empedrado me hace acordar tanto a Avenida dos Aliados y toda esa zona de Oporto. Terrible, las piedritas estas. Portugal puro y duro. Muy lindo. Muy llamativas. Bueno, Anche, ¿qué? ¿Te está gustando Curitiba? La verdad que sí, Sí, ¿no? me recuerda mucho a Portugal, Sí. obviamente. A mí la verdad me tiene loco el piso. El piso es muy Portugal, sí. Bueno, todo, Sí, todo. Tiene muchos toques. Sí. Nos gusta mucho. Es cierto que cuando bajamos del bus, tuvimos ahí un choque un poco, no negativo, pero bueno, decepcionados porque estaba todo cerrado donde bajamos. Sí. Estaba todo cerrado, es domingo hoy. Pero luego caminamos un par de calles y vimos una feria gigante al lado de la plaza, ¿cómo era esta? Garibaldi. Garibaldi. Y nos empezamos a venir arriba porque estaba muy bonito, había mucho que ver. Había ambiente. Ahí había ambiente. Pero bueno, muy lindo. De momento nos está gustando mucho. Después del paseo por el casco histórico, nos dirigimos hasta la Torre Panorámica, que según se cuenta, te ofrece unas vistas espectaculares de todo Curitiba. Bueno, ya llegamos, estamos acá haciendo la cola, vamos a la Torre Panorámica. Torre Panorámica hoy, que yo creo que hoy es como una compañía telefónica, ¿no? Sí, no sé, bueno, por cierto, no sé si sabías, hoy le dicen a hola. Hoy, Ah. sí, como hola. Sí, estamos haciendo la cola, cierra a las 6 y cuesta unos 6 reales por cabeza. 10, creo, ¿10 por cabeza? Bueno, que son como unos 2 euros, 2 euros por cabeza. creemos. Al menos eso es lo que ponía internet, a ver qué nos encontramos ahora. Claro, todavía estamos haciendo la cola para la caja, no lo tenemos claro. Pero miren la cola que hay y ahí está la torre. Parece que todo el mundo tuvo la misma idea de venir al atardecer, evidentemente. Sí, falta media horita para el atardecer, pero pinta que va a estar muy linda la luz. Y quién lo diría, ¿no? Porque realmente estos días estuvo nublado, estuvo feo. Sí. Y ahora está muy bien y muy despejado para ver las vistas, a ver qué tal. Todo listo. 10 reales, son como 2 euros. Tenemos un mapita. Esto fue lo que hicimos hoy. Hicimos el centro histórico y después vinimos por aquí andando media horita a la torre y nuestra furgo está aquí, en el parque. Está genial, no me imaginaba esto. Es que realmente desde abajo se ve como si fuera una torre de telecomunicaciones sin nada adaptado.
y está muy bonito. Todo cristalera, 360. Seguirnos también en nuestro Instagram, @elplanpangea.